Entonces vamos a comenzar con la breve presentación. Espero me disculpen, pero en estos momentos ya es más de medianoche aquí donde vivo. Entonces voy a intentar que la presentación sea lo más breve y clara posible. Tal vez no sea muy posible por el cansancio, pero lo vamos a intentar. Bueno, la presentación es titulada Ensayos de Skipping regulados por la IMO. No existen muchos ensayos regulados por la IMO y en verdad debería ser ensayos de skipping requeridos por la IMO, pero lo dejamos por ahí por el momento. Lo que voy a describir no es una verdad absoluta, solo base las experiencias que he tenido en el laboratorio donde trabajo y no me gustaría que lo tomen como verdad absoluta. Bueno, esta es una breve guía temática de la presentación. Voy a primero dar un pequeño contexto sobre los diversos ensayos experimentales que se realizan específicamente para las embarcaciones de pasajeros. Estas embarcaciones generalmente son de cruceros, que existen distintos tipos de cruceros. Existen los cruceros de gran dimensión, con esloras de fácilmente alrededor de 300 metros, y existen cruceros de otro gama, una gama más exclusiva, que generalmente tienen dimensiones de alrededor de 120 metros, y estos cruceros tienen unas rutas no tan típicas, y por ese motivo tienen otras prioridades, ¿no? Y también, obviamente, para embarcaciones de pasajeros son los ferries, que generalmente son embarcaciones que tienen un recorrido fijo y no tan extenso, ¿no? Voy a dar un contexto sobre los ensayos que se realizan para este tipo de embarcaciones. Voy a hablar sobre los ensayos y al final, cuando comience a hablar sobre los ensayos que requiere la IMO, me gustaría hablar un poco como cuáles son los desafíos y posibles alternativas que puedan existir, porque los requerimientos de la IMO no son tampoco muy precisos, específicos o detallados, ¿no? Y al final si hay un poco de tiempo, preguntas, opiniones, sugerencias y demás. Bueno, el estudio hidrodinámico o diseño hidrodinámico es una pequeña parte del diseño total de las embarcaciones. Generalmente, cuando uno habla de diseño hidrodinámico, tiene como objetivo estudiar la seguridad, confort, eficiencia de consumo de combustible de las embarcaciones, el mantenimiento de la ruta de la embarcación, porque estamos hablando de una embarcación de pasajeros que generalmente va de puerto en puerto, con una ruta establecida, con un calendario establecido, con contratos establecidos. Si las embarcaciones no cumplen con esos contratos, tienen penalizaciones. También otro aspecto es la maniobrabilidad. Y un importante aspecto de la maniobrabilidad es la maniobrabilidad no asistida, que es básicamente cuando la embarcación navega con un piloto automático. Generalmente esos diferentes puntos son estudiados en tres temas clásicos de hidrodinámica, que son la resistencia y propulsión, seakeeping y maniobrabilidad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre los ensayos que se realizan para estos aspectos hidrodinámicos, ¿no? Entonces, la eficiencia del consumo de combustible, básicamente para eso se realizan ensayos de resistencia y propulsión, ensayos de cavitación, ensayos de alineamiento de apéndices y también la optimización de formas. La optimización de formas por ensayos experimentales antiguamente era más común. Ahora se realizan, es más común realizarlos por cálculos numéricos, pero aún en día ciertas optimizaciones
de formas son realizadas por ensayos experimentales. Es muy limitado, pero todavía se sigue haciendo, ¿no? Ahora, ese tipo de ensayos no son regulados, no son requeridos por ningún organismo o institución, no es requerido por la IMO ni por ninguna casa clasificadora, pero depende mucho del criterio del dueño u operador de la embarcación. Es básicamente un aspecto económico, porque en base a esto el consumo de combustible de la embarcación es definido. Entonces los dueños de las embarcaciones buscan que su forma de casco sea lo más eficiente posible para que consuma menos combustible. Y en base a eso también se definen las rutas de las embarcaciones. En base a las rutas se define cuánto combustible se va a gastar y se define básicamente cuál es el margen de ganancia en una embarcación, que es básicamente lo más importante. Ahora, pero parte del diseño de resistencia al avance, con respecto a la eficiencia de consumo de combustible, en los últimos años se está implementando un nuevo criterio que es conocido como EEDI, que es una estructura para la reducción de emisiones de CO2 de las embarcaciones, de diversas embarcaciones. Generalmente son para embarcaciones de transporte de carga, portacontenedores o embarcaciones de transporte de carga en general, pero también los ferries que transportan automóviles también deben satisfacer este criterio, que es básicamente un mecanismo por el cual se garantiza la reducción de CO2 a lo largo del año para todas las embarcaciones que están incluidas en este marco. Y esa reducción depende básicamente del tonelaje de la embarcación. Ahora, para crear es un índice, que cada embarcación tiene un índice que lo regula, y para eso se deben hacer ensayos de resistencia al avance y propulsión, pero además se debe estimar la resistencia añadida por olas, que es un factor muy importante. Sobre la estimación de resistencia al avance, estimación de resistencia añadida por ola, voy a hablar un poco más adelante. Pero básicamente ese marco es regulado por la IMO a través de la MARPOL del 2012. Básicamente un aspecto ambiental. Y sobre la maniobrabilidad no asistida, o también puede ser maniobrabilidad en general de una embarcación, básicamente respecto a la estabilidad direccional de una embarcación. Las características de maniobrabilidad de una embarcación se pueden obtener por diversos ensayos. Uno de ellos es maniobra de giro con pull-out o ensayos de zigzag. Y es muy importante durante esos ensayos también es la evaluación del ángulo de rol durante las maniobras. Sobre eso voy a comentar un poco, pero me gustaría mostrar un pequeño video sobre los ensayos de maniobrabilidad. Por temas de derechos de autor y sobre confiabilidad industrial, básicamente voy a mostrar solo videos en YouTube o videos muy generales, y las fotografías que muestre van a estar un poco censuradas. Bueno, esto es un ensayo de maniobrabilidad típico para embarcaciones de pasajeros. En este momento está haciendo una maniobra de giro de embarcación. Regresamos a la presentación. Entonces, la IMO da unos criterios sobre la maniobrabilidad de las embarcaciones que pueden ser evaluados con nuestros ensayos, y todas las embarcaciones mayores de 100 metros de eslora deben cumplir con los criterios de la IMO. Y básicamente estos criterios
tiene un objetivo de la seguridad de la embarcación y también de la eficiencia de la maniobrabilidad de la embarcación. Cuando una embarcación está navegando con un piloto automático, si la embarcación tiene una buena estabilidad direccional, el piloto automático no tiene que ser accionado muy seguido. Y como mencioné antes, los ángulos de rol deben ser evaluados durante las maniobras. Esto de aquí es una fotografía, dos fotografías del accidente ocurrido con el ferry surcoreano Seawol, que fue un accidente muy mediático, porque involucró la pérdida de vidas no solo de pasajeros normales de ferries, pero también de estudiantes de un colegio de Corea. Se perdieron muchas vidas de estudiantes y los medios de comunicación en Corea les dieron mucho cobertura a este accidente. Y Marin fue escogido para hacer ensayos de laboratorio para determinar las causas de la pérdida de esta embarcación. Y una de las hipótesis que se manejó dentro de Marin es que los criterios de la IMO no son demasiado exigentes con respecto a los ángulos de rol durante maniobras. La fotografía de abajo es, durante una maniobra durante los ensayos de Marin. Se pudo observar que durante ciertas maniobras los ángulos de rol eran demasiado grandes. Como se puede ver, la comparación es muy reveladora por sí misma, ¿no? Entonces, me gustaría dejar claro que, a pesar que existen criterios, los accidentes siguen ocurriendo y los criterios no son definitivos, ¿no? Se debe seguir trabajando en los criterios. Por eso acá comentaba que el ángulo de rol debe ser evaluado durante los ensayos. Y esto es algo que realmente no se brinda mucha atención hasta ahora, ¿no? La hipótesis que se manejó en la IMO no es la hipótesis oficial, pero es algo que se debe seguir investigando, ¿no? Ahora, no existe ningún requisito actual sobre esto en la IMO todavía. Ahora, sobre confort. Son otros puntos hidrodinámicos que se evalúan durante la elaboración de diseños. Es básicamente para evaluar el malestar de los pasajeros debido a grandes movimientos y aceleraciones. Para eso se hacen ensayos con aletas estabilizadoras y tanques anti-roll. También se hacen ensayos de slamming, debido a que el impacto de las olas en el casco de las embarcaciones generan aceleraciones inducidas, que obviamente generan vibración, y esa vibración genera disconfort en las embarcaciones. Ahora, con respecto al confort, también el ruido y vibración en las maquinarias es importante, pero no es un aspecto que en el diseño hidrodinámico influya relevantemente, ¿no? Acá muestro unos videos de ensayos de skipping con tanques anti-roll, con y con fluido. Puede ver claramente cuál es la influencia de un tanque estabilizador. Los movimientos son grandemente reducidos. También se hacen ensayos con aletas estabilizadoras, como la que se puede ver en la figura de la derecha, pero básicamente el resultado es el mismo, ¿no? Con el tanques estabilizadores. Ahora, respecto a esto, no existe ninguna regulación con respecto al confort de las embarcaciones, pero obviamente si es una embarcación de pasajeros, lo que le importa a la empresa, es la reputación y la confianza de los pasajeros en la marca de la compañía, ¿no? Si tú vas a tomar un crucero o un ferry, tu elección va a basar base a la reputación que tiene esa empresa. Si esa empresa tiene historial
de que sus pasajeros han sufrido mareos y ese tipo de situaciones o algún cierto desconfort fuerte, los pasajeros no van a querer fácilmente abordar esas embarcaciones y preferirán la competencia, ¿no? Básicamente es por eso que se hacen estos ensayos. Bueno, y este es otro video sobre los ensayos de slamming. Básicamente, slamming es cuando la ola se quiebra en el casco de la embarcación. Eso puede ocurrir cuando encuentras olas de proa o también olas de popa, que básicamente el impacto de la ola genera una vibración a lo largo de todo el casco de la embarcación. Y es una sensación no agradable. Personalmente he tomado ferries donde he podido sentir ese tipo de disconfort. No es agradable, pero muchas veces no se puede evitar, porque debido a las condiciones ambientales. Pero el diseño hidrodinámico puede ayudar a disminuir ese disconfort. Ahora, con respecto de seguridad. Para garantizar la integridad de embarcaciones de pasajeros, la IMO actualmente exige lo siguiente. El código de estabilidad intacta, que tiene como un ítem el criterio climatológico y el retorno seguro a puertos. Y en un futuro, no, en un futuro no. También existe el código de estabilidad intacta de segunda generación, que si no me equivoco, fue finalizado en el año 2019 y la implementación ya se debe estar dando, que debe ser gradualmente. Falta ortográfica. Que se debe dar gradualmente y no es un criterio, es un criterio que puede seguir mejorándose y adecuándose a las necesidades, ¿no? Obviamente todas las embarcaciones de pasajeros deben satisfacer los requerimientos de la IMO, ¿no? Los códigos de seguridad intacta de segunda generación no son mandatorios todavía, ¿no? Pero se prevé que en el futuro lo puedan ser. Bueno, ¿qué es el criterio climatológico que se encuentra en el código de estabilidad intacta? Básicamente, dice que si una embarcación está en avería, que ha perdido sus medios de propulsión, se encuentra a la deriva en el mar, recibe recibe olas por la banda, por el costado de la embarcación, recibe olas y vientos. Y eso genera ángulos de roll grandes, ¿no? Que el criterio climatológico básicamente dice que las áreas A y B de este diagrama, que es un diagrama del brazo restaurador, GZ, ese es el brazo restaurador y este es los ángulos. Y dice que las áreas A y B deben ser iguales. Eso es lo que dice el criterio, ¿no? Ahora, ¿cómo se determinan las áreas A y B? Eso también está dentro del criterio. Básicamente lo que se debe hacer es determinar lo siguiente. El brazo restaurador, los brazos restauradores y los ángulos. El ángulo phi 0 es el ángulo medio producido por la acción del viento únicamente. Y el ángulo phi 1 es el ángulo producido por las olas, por la acción de las olas. Eso está descrito también dentro del criterio. Ahora, el criterio también da formulaciones empíricas, cómo determinar los ángulos y los brazos restauradores.
Pero existe un gran detalle. El ángulo φ1 depende de la quilla de balanzo. Depende grandemente de la quilla de balanzo. Entonces, para algunos ciertos tipos de embarcaciones, satisfacer este criterio de el área A igual al área B significaría tener quillas de balance mayores de 1 metro. En algunos casos, quillas de balance 2 metros. Y eso es lo que, eso es lo que da como resultado de la utilización del criterio. Eso es, básicamente, tú puedes construir una quilla de balance mayor de 1 metro, pero existen ciertas limitaciones desde el punto de vista estructural. Yo no estoy seguro las dimensiones de las quillas de balanzos de embarcaciones pesqueras, pero definitivamente no son mayores de medio metro. Debido a que la soldadura el tipo de quillas de balanzos que generalmente son un perfil simple, y la soldadura de esos elementos no es para longitudes mayores de alrededor de 40 centímetros, no es sencilla. Se requeriría un tipo de estructura metálica no tan simple y sería muy costosa. Por ese motivo, la IMO también da una alternativa, que lo puse aquí como está redactado en el criterio, que dice que para los parámetros fuera de los rangos, los límites del ángulo de roll φ1, la IMO puede aceptar procedimientos experimentales para obtener el ángulo φ1 y los brazos restauradores requeridos para evaluar el criterio climatológico. Y existe guías dentro de la IMO cómo realizar esos experimentos. Entonces, ¿qué dice la guía de la IMO? Para determinación del ángulo φ0, y con eso el repaso restaurador L1, se pueden hacer ensayos de túneles de viento para hallar el centro de presión del viento en la embarcación. Esta es una imagen representativa de un túnel de viento. Esta es una embarcación, un crucero, claramente. Entonces, realizan ensayos de túneles de viento para hallar el centro de presión de la embarcación y la fuerza y el momento que el viento ejerce en la embarcación. Con base a eso, en un ensayo con un modelo reducido, se modela la fuerza que el viento ejerce en la parte expuesta de la embarcación y el modelo es expuesto a esa fuerza y se mide cuál es el ángulo medio. Y en este procedimiento no hay olas, no hay olas, solo se representa por una fuerza externa en el modelo. Y tú puedes registrar cuál es el ángulo medio ejercido, que el modelo consigue, que el modelo desenvuelve, ¿no? Que es un ensayo de modelo con un crucero, que aquí he omitido ciertas partes de la figura para no revelar qué crucero es, pero es un ensayo realizado con un crucero de verdad, ¿no? ¿Y cuál es entonces el siguiente paso es determinar el siguiente paso es determinar el ángulo φ1, que es debido a las acciones de las olas únicamente, ¿no? Y lo que se hace, lo que dice en la guía de la IMO, básicamente es que el ángulo φ1 es obtenido en ensayos en olas regulares con un periodo próximo al periodo natural del rol de la embarcación. Nuevamente aquí estoy mostrando unas fotografías de un ensayo real realizado con la embarcación. La figura de arriba es cuando el modelo está en reposo, y la figura de abajo es cuando el modelo está bajo la acción de las olas. Este es el ángulo máximo que el modelo desenvuelve, ¿no?
y después de estos ensayos tú puedes determinar cuál es el ángulo φ1 directamente, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos procedimientos descritos por la IMO o propuestos por la IMO? Que las olas regulares no existen en la realidad y la dinámica del movimiento de roll en el mar real es muy diferente a condiciones de olas regulares. Y lo más importante aún es la influencia del viento no está considerada junto con las olas. Y eso es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante la consideración del viento durante los ensayos? Esto aquí es una propuesta recomendada por Marin, que es básicamente realizar un ensayo similar. O sea, el modelo está recibiendo olas por la banda, por olas de costado, pero al mismo tiempo el modelo está recibiendo la acción del viento, que está simulado en este caso por una fuerza externa, representada por este cable. No estoy muy seguro si se puede ver. Aquí es una fuerza externa, porque hay un cable que está ejerciendo una fuerza externa en el modelo. ¿Y por qué es importante representar esta fuerza durante los ensayos? El viento, ¿por qué? Básicamente porque el viento genera una velocidad media de deriva en el modelo. Y el amortecimiento de enroll del navío, o sea, en reposo es muy bajo. Entonces, este es incrementado cuando el navío tiene una velocidad. Entonces, debido a que el amortecimiento es diferente cuando el modelo está en reposo, los ángulos de error van a ser muy diferentes si se consideran la acción del viento. Ahora, con esto quiero decir que básicamente lo que la IMO recomienda no es necesariamente lo mejor o lo más ideal. Es solo una propuesta que se ha hecho y que se puede mejorar, ¿no? Básicamente lo que quiero decir es que las regulaciones no son infalibles. Si fueran infalibles, los accidentes no ocurrirían, ¿no? Básicamente todas las embarcaciones deben cumplir con los criterios de la IMO. ¿Y cuál es el segundo ítem que la IMO requiere? Es el retorno seguro al puerto. Básicamente esto dice que las embarcaciones de pasajeros deben satisfacer es el retorno seguro al puerto, el requerimiento de seguro al puerto detallado en el SOLAS. Y ahí está el chapter, y el número, y este es el ítem de las olas que requiere el IMO, ¿no? Y este requerimiento básicamente dice que uno de los requerimientos más importantes de ese capítulo del SOLAS es que las embarcaciones deben de tener la habilidad de mantener una velocidad sostenida de 6 nudos en condiciones ambientales de Beaufort 8 con un comportamiento dañado. Esto quiere decir que la embarcación por diversos motivos sufrió un accidente o ha sido dañada por acciones externas a la embarcación, se ha dañado un compartimiento. En una embarcación, ¿cuál sería el compartimiento más crítico en ser dañado? Obviamente sería la sala de máquinas. Sí, generalmente las embarcaciones de pasajeros tienen dos salas de máquinas. Entonces, la condición más crítica de este requerimiento sería una sala de máquinas ha sido dañada. Entonces, la embarcación debe ser capaz de mantener 6 nudos en condiciones ambientales de Beaufort 8 para poder regresar al puerto. Acá hay una fotografía de una sala de máquinas dañada, ¿no? Ahora, ¿qué es estado de condición ambiental Beaufort 8?
Básicamente aquí es un diagrama donde están representados cuáles serían las condiciones ambientales dadas por un Beaufort 8. Porque Beaufort 8 no es una condición ambiental específica. Hay diversos factores que determinan que sea una condición ambiental Beaufort 8. Y básicamente lo que está señalado aquí son todas las posibles condiciones que generarían esa condición de mar. No son todas, pero son las más usuales, ¿no? Se puede ver que son desde altura significativa de olas desde 3 metros hasta 9 metros, con periodos de pico del espectro desde 6 segundos hasta 14 segundos. Y eso el criterio solo dice Beaufort 8. Básicamente puedes escoger cualquier condición de mar dada por estos límites. Lo que hacen las clasificadoras es decir, dar cuál sería las clasificadoras básicamente dicen, limitan cuál es la condición de mar que sería Beaufort 8. Por ejemplo, la DNVGL asume como estado de mar una condición dada por una altura significativa de 5 metros y un periodo pico de 13 segundos, que estaría aquí, como Beaufort 8. No es necesariamente la realidad, pero es lo que como dan como recomendación, ¿no? Ahora, entonces, para evaluar que una embarcación logra satisfacer 6 nudos en condiciones de mar Beaufort 8, se deben hacer obviamente ensayos de resistencia y propulsión para hallar cuál es la resistencia al avance de la embarcación. La fotografía que es el diagrama que se está mostrando aquí son resultados de ensayos experimentales. La curva en azul es un resultado es una curva levantada con ensayos de resistencia al avance en, 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 en mar calmo. La curva en amarillo es la curva de resistencia al avance en mar calmo, más la resistencia añadida debido al viento. Y la curva en rojo es la resistencia total. Considera la resistencia al avance en mar calmo, la resistencia añadida debido a la acción del viento y la resistencia añadida debido a las acciones de las olas. Y la curva en verde es el empuje disponible debido a la propulsión. Entonces, ¿por qué son importantes los ensayos de Seakeeping para evaluar este criterio? Porque se deben encontrar todos los componentes de la resistencia al avance. Y en bajas velocidades, acá nuevamente aquí estoy censurando el gráfico porque este es un ensayos realizados en un crucero de verdad. En bajas velocidades, la resistencia añadida debido a las olas representa más del 50% de la resistencia total, como se puede ver en el gráfico. La curva roja es la resistencia total, que incluye la resistencia al avance, resistencia añadida debido a las olas. Y la curva azul es la resistencia al avance solo debido al casco en mar, sin olas, en mar calmo. Se puede ver claramente que la resistencia añadida debido a las olas es fundamental para evaluar este criterio. Ahora, como dato anecdótico, la resistencia añadida debido a las olas depende grandemente de los movimientos verticales de Heave y Pitch. Esto quiere decir que nuestra elección de condición de Beaufort 8 determinará grandemente cuánto será la resistencia añadida. Básicamente, para ciertas embarcaciones, esta condición de periodo pico de 13 segundos puede ser la más crítica, pero para otras embarcaciones, generalmente para embarcaciones más pequeñas,
de longitudes de 100, 120, 150 metros, periodos picos de 8 a 10 segundos generalmente es más crítico. Entonces como Doctor conclusión, Fernández, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Sí, estamos excediéndonos un poquito del tiempo. Si Ah, pudiera acelerar, por favor. sí, ya Muchas gracias. justo estamos terminando. Entonces, sí, las regulaciones de la IMO y de las casas calificadoras no son infalibles. No son recomendaciones no basadas en embarcaciones en general, pero, por ejemplo, embarcaciones de pasajeros pueden ser grandes o pequeñas. Entonces, los criterios no se adecuan exactamente iguales a todas. Bueno, también quería hacer un pequeño comentario sobre los criterios, sobre el criterio de segunda generación de estabilidad intacta. Básicamente, con lo que respecta a ensayos experimentales, solo es relevante hablar del tercer nivel, que es la evaluación directa de la estabilidad, que básicamente que está estipulado que puede ser evaluado numéricamente o experimentalmente. ¿Cuál es la limitación de evaluar numéricamente este nivel? Básicamente que los códigos computacionales actuales no tienen el mismo nivel de confianza que los experimentos. ¿Y cuál es la limitación de los experimentos? Los experimentos no son factibles al 100% debido a que el precio sería muy elevado debido a la alta no linealidad de los fenómenos a estudiarse. Una solución temporal sería una evaluación conjunta usando métodos numéricos y métodos experimentales. Pero me gustaría un poco remarcar por qué los códigos numéricos no son, o mostrar por qué los códigos numéricos no tienen el mismo nivel de confianza que los experimentos. Dentro de Marin se ha hecho lo que se llama un benchmark de diversos modos de falla estipulados por el criterio de segunda generación. Sí. Como ejemplo voy a mostrar solo el fenómeno de resonancia paramétrica. Se han hecho ensayos de resonancia paramétrica, que son fotografías de los ensayos, y se compararon los resultados experimentales con los resultados numéricos. Aquí se muestran resultados numéricos de diversas instituciones muy prestigiosas, como la ABS, el Bureau Veritas, DNVGL, Naval Group y Marin dentro de ellas. Se puede comprobar cuál es la probabilidad de obtener un ángulo de error numéricamente y experimentalmente. Puede ver que en algunas condiciones, como en el lado de la figura derecha, algunos códigos numéricos consiguieron replicar muy satisfactoriamente los resultados experimentales, pero en la figura del lado izquierdo se ve claramente que los códigos numéricos, que son, entre comillas, los más sofisticados que existen en la actualidad para estos estudios, no consiguieron seguir la tendencia a los resultados experimentales. Aquí también he censurado nuevamente los colores de los gráficos para que ustedes no puedan saber cuáles son los resultados de las diversas instituciones. Es una anotación que debo dar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que así hay mucho por seguir investigando. El campo está abierto todavía, no está nada cerrado, ¿no? Hay mucho espacio para seguir investigando y contribuyendo. Y estos criterios, en teoría, deben ser actualizados y mejorados con el tiempo, ¿no? Y deben ir evolucionando con el tiempo. Bueno, muchas gracias por la atención.